Continuando con nuestros ejercicios de propiedades térmicas de la materia, ahora vamos a pasar al ejercicio 2. Les presento para ver qué nos dice. Me habla de un cilindro que tiene base 1 decímetro cuadrado. Dice que el émbolo y la pared divisoria interior son perfectos aisladores de calor. La válvula en la pared divisoria se abre cuando la presión a la derecha es mayor que la de la izquierda. Inicialmente la válvula está cerrada, hay 3 moles de helio en el lado izquierdo y un número desconocido de helio en el lado derecho. Bueno, entonces voy a dibujar un poquitito, vamos a ver qué ocurre en este sistema. Acá tengo algo que le tapa y esto vamos a decirle parte A, parte B. El número de moles de helio en la parte A es 3 y en la parte B no sabemos, ¿sí? La base dice que mide 1 decímetro cuadrado. Después, a ambos lados la longitud es de 11,2 decímetros y la temperatura del gas es de 0 grados Celsius. Entonces, 11,2 es esta longitud, ¿sí? L es igual a 11,2 decímetros. Y la temperatura inicial es de 0 grados Celsius. La presión exterior es de 1 atm. Entonces, temperatura inicial es de 0 grados Celsius y la presión exterior 1 atm. O sea que la presión atmosférica. Se empuja suavemente el émbolo hacia la pared divisoria hasta que la válvula se abre. Y pregunta cuál es el trabajo realizado para abrir la válvula. Expresar el resultado en valor absoluto en joules y con 2 decimales. Esto pide a sí mismo porque es un tema que salió en un examen. Y me da la capacidad calorífica C sub P y C sub V. Me dice que C sub P es 5 y C sub V es 3. Bueno, entonces me pregunta el trabajo. Voy a explicar un poquitito qué es lo que ocurre en este sistema. A ver, ahí está. Fíjense. Tengo acá 3 moles de helio y acá no sé. Tengo un cierto número de moles de helio. Ahora, esto inicialmente estaba acá cerrado y se comienza a empujar este pistón. ¿Qué es lo que se hace? Disminuye acá el volumen, porque fíjense que yo voy desplazando esto, disminuye el volumen y ahí va a aumentar la presión que tengo en este recinto. Cuando la presión acá sea igual a la presión en este lado A, esta compuerta va a estar a punto de abrirse. Y yo ahí empujo un poquitito más y ¡pum! Esto ya se va a abrir. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo realmente 2 sistemas que va a llegar a un punto en donde esto se va a abrir y se va a volver en un solo sistema, ¿sí? Fíjense que no ingresa calor por ningún lado, ¿sí? O sea que, ¿qué es lo que tengo acá? Para ambos gases, para tanto como en el recinto A como en el B, tengo transformaciones adiabáticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no le ingresa pues calor. Esto vamos a volver a leer, vamos a ver qué es lo que nos dice
el problema sobre eso. Dice, el émbolo y la pared divisoria interior son perfectos aisladores de calor, o sea que no entra calor a este ni a este sistema, sino que lo que se hace es acá se realiza un trabajo sobre esta parte del gas para que abra la compuerta, ¿sí? ¿Por qué va a abrir la compuerta? Porque la presión en este lado le va a superar a la presión en este lado. Bueno, entonces, vamos a ir analizando cada recinto, ¿sí? Voy a poner acá A inicialmente. ¿Qué es lo que tengo? Fíjense que tengo la base y la longitud, entonces tengo el volumen de A. Voy a ponerlo acá nuevamente para que se acostumbren así, más o menos como el cuadro de estados. Acá voy a tener presión, volumen y temperatura. Acá A en la etapa 1, A en la etapa 2. También de B en la etapa 1 y de B en la etapa 2. ¿Para qué? Para que sea más ordenado también a la hora de rendir. Cuando ustedes tienen de esta manera, es muchísimo más fácil porque el problema le va a pedir, qué sé yo, el volumen del recinto A o del recinto B en la etapa 2. Entonces, bueno, ¿cuánto es? ¡Pum! Ya sabemos. Bueno, voy a ir completando. Tengo, fíjense que esto mide 11,2 y la base 1. Entonces el volumen de A y B iniciales es de 11,2 decímetros cúbicos. ¿Qué es? 11,2 litros. ¿Sí? Acá voy a calcularlo. Volumen es igual a base por longitud, que es 1 por 11,2. 11,2 decímetros cúbicos, que es igual a 11,2 litros. ¿Sí? Entonces, yo tengo el volumen de A en la etapa 1 y también en la etapa 2. A no va a variar su volumen porque esto está acá, vamos a decirle, es rígido. Esto no va a variar. Pero vamos a ver qué es lo que pasa porque también, vamos a decirle, se van a mezclar los moles de esta parte del helio con esto, ¿sí? Así que esto sería inicialmente nomás. Y volumen de B1 también es 11,2, pero en la etapa 2 su volumen ya va a disminuir porque justamente este émbolo se mueve. También que tengo la temperatura inicial del sistema, ¿sí? O sea que es de 0 grados, acá tengo 273 y acá también 273. Y fíjense, en la etapa 1, para el recinto A, tengo dos variables termodinámicas y también conozco el número de moles. Entonces, la presión de A en la etapa 1 va a ser igual a ¿qué? Número de moles, 3 por R, 0,082. Voy a trabajar en ATM litros. ¿Por qué? Porque mi volumen acá está en litros. NR por temperatura dividido el volumen en la etapa 1, 11,2. Y esto sale, a ver, les digo un poquitito, la presión del aire en la etapa 1 sale 6 atm. 6 atm. O sea que esto lo voy completando. Y acá, recuerden siempre para que sea más fácil, acá ponen la unidad de medida de su variable, ¿sí? Esto puede ir así o así, como a ustedes les parezca. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Ya sé cuánto es la presión acá en esta zona. Entonces, ¿a cuánto tiene que llegar la presión acá en la parte B para que esto se abra? Y a 6.
Porque cuando es 6 atm, ¿qué pasa? Esto ya va a estar a punto de moverse, ¿sí? Bueno. A ver. Continuando un poquito, ¿sí? Esto voy a poner bien acá para que se note. Y voy a escribir. Cuando la compuerta o la válvula voy a poner, la válvula se abre, la presión en B es 6 atm, ¿sí? O sea que, acá voy a poner presión en B, para que se abra, esto tiene que ser de 6 atm. Ahora, voy a ver para calcular también el número de moles que hay acá en la parte B. ¿Cómo o por qué? Fíjense que yo tengo en B que esta transformación que va a ocurrir, o también en A, la transformación que va a ocurrir, ¿cómo son? Son transformaciones adiabáticas. ¿Por qué adiabáticas? Acá voy a escribirlo. Las transformaciones son adiabáticas. ¿Por qué? Porque el sistema se encuentra completamente aislado. Ahora, ¿qué tiene que sean adiabáticas? Acá yo puedo utilizar estos datos que me dio para hallar gamma, que era la relación entre C sub P y C sub B, que en este caso va a ser 5 tercios. Y una vez que tengo eso, fíjense, ¿qué es lo que puedo hacer? Atiendan acá en el formulario, ¿sí? Para transformaciones adiabáticas, no sé si recuerdan que se puede utilizar esta fórmula y esta fórmula. Entonces, voy a analizar. La presión acá, también yo tengo inicialmente, acá está, es de 1 atm. Y ahí pues ya tengo todo. ¿Por qué? Porque sé que presión 1, luego para el recinto B, presión 1 por volumen 1 a la gamma es igual a presión 2 por volumen 2 a la gamma. Y yo tengo eso. ¿Cuánto es la presión 1? 1 por, ¿cuánto es el volumen? 11,2 a la 5 tercios. ¿Y esto a qué es igual? A la presión 2, 6 por el volumen 2 a la 5 tercios. De acá yo puedo hallar el volumen 2. Esto me sale... A ver... 3,82. 3,82 litros. Y lo voy completando, ¿sí? Ya tengo también el volumen 2, 3,82. Y una vez que yo tengo el volumen 2, directamente puedo hallar también la temperatura, ¿sí? ¿Cómo? Y bueno, rápidamente, tengo todas las variables. Sé que presión 1 por volumen es igual a N por R por la temperatura, 273. De acá, el número de moles inicial en B es 0,5. 0,5 mol. ¿Y cuánto va a ser la temperatura entonces al final del sistema acá? Y vamos a calcular, va a ser presión final por volumen final es igual a número de moles por
0,082 por la temperatura en la parte 2. De ahí la temperatura en 2 me sale, les digo, 559,02 Kelvin. 559,02. Y fíjense, prácticamente yo ya tengo todo lo que ocurre en esta parte del recinto B. ¿Por qué? Porque ya tengo todas las variables termodinámicas. Yo ya sé que inicialmente tenía presión 1, pasó a presión 6. Volumen 11,2, 3,82. Y la temperatura también aumentó, ¿sí? O sea que esto fue lo que se hizo. Se bajó el volumen, aumentó la presión y aumentó la temperatura. Ahora, ¿qué me pregunta el ejercicio? Me dice, ¿cuál es el trabajo realizado para abrir la válvula? Entonces, para hallar el trabajo, tengo que acudir a la primera ley de la termodinámica, que me dice que la variación de energía interna en un sistema, acá solamente en B, va a ser igual al calor menos el trabajo que está en B. Ahora, ¿cuánto es el calor que ingresa o que sale de este recinto B? El calor es 0. ¿Por qué? Porque tengo, acá escribí, una transformación adiabática, ¿sí? Entonces, directamente el trabajo va a ser igual a la variación de energía interna, que recordemos, independiente del sistema, la variación de energía interna es número de moles por C sub B por delta T. Entonces, como me dice luego, ¿cuál es el trabajo realizado para abrir la válvula? Expresar el resultado en valor absoluto directamente. ¿Cuánto es el número de moles acá en B? Eso ya calculé. 0,5. ¿Cuánto es C sub B? Es 3. ¿Y cuánto es delta T? Temperatura final, 559,02 menos temperatura inicial, 73. Y ahí está. Este es el trabajo que se realiza en B. Esto sale 429,03 calorías. ¿Sí? Y ahí tenemos nuestro ejercicio 2. Fíjense que siempre va a ocurrir esto. Este tipo de sistemas es un clásico, vamos a decirle. Imagínense que yo tengo así. Y acá se encuentra el émbolo. Esto se puede desplazar. Acá tengo recinto A, acá tengo recinto B. Entonces, cuando esto está en equilibrio, ¿qué tienen que saberlo sí o sí? Que se tiene que igualar la presión en A y la presión en B. Generalmente no hay transferencia de calor de A a B. ¿Por qué? Porque este émbolo suele ser, vamos a decirle, aislante. O sea que no hay transferencia de calor. O sea que este tipo de sistemas siempre tienen que ir manejando. Acá, por ejemplo, se puede ir metiendo calor o muchísimas cosas. Se puede variar muchísimo. Pero es igualito a este sistema. ¿Sí? Bueno, entonces ese es el ejercicio 2. Ahora, vamos a ver un ejercicio más en donde sí existe una variación del número de moles. O sea que se pierde, por ejemplo, una cierta cantidad de número de moles. Ahora, hay algunos ejercicios acá, así como para comentarles también un poquitito, en donde se tiene un famoso, un recipiente. Esto, por ejemplo, tiene acá una tapa. Me da todas las condiciones iniciales. Me da presión 1, volumen 1, temperatura 1. ¿Sí? O sea que yo puedo calcular el número de moles
que hay acá. Ahora, vamos a decir que yo abro esto y va a variar la presión, varía la temperatura, pero el volumen de repente podría permanecer constante. Entonces, ¿por qué? Porque tengo el mismo recipiente, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a tener? Presión 2, volumen 2 y temperatura 2. O sea que este volumen va a variar. ¿Y quién también va a variar? N, el número de moles, ¿sí? O sea que, acá ¿cómo calculo el número de moles? Va a ser P1 por V1 sobre R por T1. ¿Esto qué es? La cantidad de moles que hay acá. Y si yo abro, varía la presión, la temperatura, la presión es la atmosférica, qué sé yo. ¿Qué pasa? El número de moles 2 es la presión 2 por el volumen 2 dividido R por temperatura 2. ¿Y qué es este N2? Es la cantidad de moles que se encuentra, que se queda dentro del recipiente, ¿sí? Muchas veces, ¿qué me dice el ejercicio? ¿Cuánto se escapa? ¿Cuánto se escapa? Y bueno, vos tenías N1, pero ahora tenés N2. ¿Cuánto se escapa? N1 menos N2, ¿sí? Eso es lo que sale, lo que se pierde. También para que tengan en cuenta y no se confundan a la hora de hacer los ejercicios. Le quito una foto también a esto por cualquier cosa y pasamos a resolver nuestro último ejercicio de hoy. Bueno. Dice, el recipiente A contiene un gas ideal a una cierta presión y una cierta temperatura. Bueno. Voy a anotar todo lo que nos dice y lo que quiero que tengan en cuenta o que vean que facilita mucho la resolución de un ejercicio es ¿qué cosa? Mi cuadro de estados. Porque de ahí nomás yo ya quito todo. Tipo, completo ese cuadro y de ahí voy quitando todo lo que me pide el problema. Ojo que existen algunos casos en donde no se van a poder hallar todas las variables termodinámicas, ¿sí? Así que cuando ya no pueden hacer eso, tranquilos nomás y busquen solamente lo que les pide el ejercicio. Ojo con ese dato para el examen. Bueno, nos dice ahora, se tiene un recipiente A que contiene un gas ideal a la presión de 5 y una temperatura de 300 que está conectado por un tubo delgado al recipiente B con 4 veces el volumen de A. Bueno. Tengo un recipiente A, está conectado, acá hay una válvula y acá hay un recipiente B. Después dice, se abre la válvula de conexión y se llega al equilibrio a una presión común. Sí, eso es lo que les había dicho recién, ¿verdad? Que vos cuando, por ejemplo, abrís un recipiente, va a una presión atmosférica, o cuando tenés un émbolo entre dos recintos, vamos a decirle, el émbolo se equilibra cuando la presión a la derecha y a la izquierda es igual. Y dice que la temperatura de cada recipiente se mantiene constante en su valor inicial. Considerando una ATM igual a 10 a la quinta pascal, calcular la relación entre los moles que hay en A y en B antes de abrir la válvula, la relación entre los moles después de abrir y la presión final común del sistema. Bueno, o sea que nuevamente tengo acá A y acá B. Voy a dejar de compartir y voy a ir anotando todos los datos. A ver. Esto voy a borrar.
y vamos a analizar, ¿sí? Tengo A en el estado 1 y A en el estado 2. Voy a hacer un poquito más arriba. Tengo acá A1, A2, V1 y V2. Acá presión, volumen y temperatura. Esto, la presión, no me acuerdo en qué daba. Bueno, pero igual. Tengo inicialmente que A1 está a 5 atm y 300 Kelvin. Entonces, esto está en atm y esto está en Kelvin. ¿Cuánto es la presión A1? Es 5 y la temperatura es 300. Entonces, yo ya veo que puedo hallar el volumen en A rápidamente, ¿sí? Eso voy a hacer luego, ya, si es que tengo el número de moles. Después me dice, está conectado por un tubo delgado al recipiente B con 4 veces el volumen de A y que contiene el mismo gas ideal a una presión de 1 atm y 400 Kelvin. Entonces, el recipiente B tiene un atm y una temperatura de 400 Kelvin. Y acá sé que esto tiene un volumen B y B1 tiene 4 veces el volumen B. Lo dejo ahí nomás por el momento. Dice que se abre la válvula de conexión y se lleva el equilibrio a una presión común que vamos a llamarle P. La presión acá va a ser P y acá también va a ser P. Los volúmenes, esto va a ser volumen B y esto va a ser volumen 4B. ¿Por qué? Porque, fíjense, no varía pues. No es que esto se agranda o se achica, permanece constante el volumen de ambos. Bueno, dice, la relación entre los moles que hay en los recipientes A y B antes de abrir la válvula. Y bueno, voy a empezar a analizar. Tengo para para A, presión 1 en A, 5 por volumen en A, V, es igual a el número de moles en A por R por la temperatura en A. ¿Sí? Luego, para B, presión en B por volumen en B. Esto es todo para inicialmente. Presión por volumen es número de moles en B por R por la temperatura en B. Y ahí directamente, Na, o sea, divido estos dos y tengo 5 cuartos es igual a Na sobre Nb por 3 cuartos. Esto se elimina y me queda que Na sobre Nb es igual a 5 tercios. Entonces, ahí está el ítem A. Ahora, cuando se abre la válvula, voy a poner finalmente. ¿Qué es lo que ocurre? Yo en A tengo una presión P por un volumen V. Va a ser la nueva cantidad de moles en A por R por la nueva temperatura en A. Va a ser igual a en B, presión, que es P, por volumen, 4B, es igual a NB', la nueva cantidad de moles en B, por R por TB'. ¿Sí? O sea que la nueva temperatura en A y la nueva temperatura en B. Ahora, ¿qué es lo que ocurre acá?
Na' y Nb'. Yo sé que Na', la nueva cantidad de moles acá en ¿a qué es igual? Es la anterior. Voy a un poco ver acá. Fíjense, la presión en A es 5 y en B es 1. Cuando se abre esto, ¿de dónde a dónde va el gas? Obviamente va del que tiene mayor presión al que tiene menor presión para que se equilibre. Entonces, fíjense, porque en A tengo 5 de presión y en B tengo 1 nada más. Entonces, el número de moles nuevo en A es el anterior menos una cantidad de moles que se escapa. Y esta cantidad de moles que se escapa, ¿dónde va? ¿Hacia el aire? No. Nb' es la cantidad de moles que tenía anteriormente más una cantidad de moles que está recibiendo ¿de quién? De el recinto de A. Y ahora, ¿qué es lo que voy a tener? ¿Sí? Voy a dividir estos dos y voy a ver que 1 sobre 4 es igual a Na' sobre Nb' por la temperatura en A sobre la temperatura en B. Y a esto le voy a llamar ecuación 1. Es decir, le voy a dejar ahí un ratito. ¿Sí? Luego, esto voy a llevar en 1 para ver la relación o para ver n. Este número de moles, ¿cuánto es lo que es? Voy a tener 1/4 es igual a Na menos n sobre Nb más n por Ta' sobre Tb'. ¿Sí? Y yo tengo la relación que hay entre el número de moles en A y el número de moles en B. ¿Sí? ¿Qué hallamos en el ítem 1? Vamos a ver. Nb más n por Tb'. A ver. Es igual a 4 Na menos n por Ta'. Es decir, ¿qué es lo que yo voy a buscar? La relación que hay entre Tb' y Ta'. Esto, Nb por Tb' más n es igual a 4 Na por Ta' menos 4n por Ta'. A ver. Y de acá utilizo la relación, ¿sí? Voy a tener que Na es 5/3 de Nb. Entonces, Nb por Tb' más n por Tb' es igual a 4. En vez de Na, 5/3 de Nb por Ta' menos 4n por Ta'. Entonces, ¿qué yo puedo hallar? Fíjense, puedo hallar esta n en función a Nb y las temperaturas. De esta ecuación, a ver, ¿qué es lo que tengo? Voy a volver a compartir y les muestro. A ver, acá. Fíjense en esta parte. ¿Qué me dice? Esto ocurriría solamente acá. Fíjense que me faltaba luego una relación. Entonces, yo no, o sea, voy a poder hallar Nb, el número, o sea, N, el número de moles que se escapa en función de Nb y las temperaturas. Pero ¿qué pasa? El ejercicio me dice, atiendan bien esta parte,
se llega al equilibrio a una presión común, mientras que la temperatura de cada recipiente se mantiene constante. O sea que un proceso de qué tipo se cumple en A y en B. Acá voy a poner luego. La temperatura 2 es 300 y la temperatura B2 es 400. Es decir, yo tengo esto, tengo esta relación. Esto solo si no tengo la relación de temperaturas. Luego, TA' sobre TB', ¿a qué va a ser igual? 300 sobre 400. O sea que yo tengo eso. Un cuarto entonces es igual a NA menos N sobre NB más N por 3 cuartos. Esto se elimina y me queda NB más N es igual a 3NA menos 3N. ¿Y qué dijimos hace rato? Que NA es 5 tercios de NB. Y eso traigo acá. ¿Esto de dónde quité? De la parte A. Entonces, tengo que 4N es igual a 3NA o 5NB, ¿verdad? Voy a escribir nomás. 3 por NA, 5 tercios NB menos NB. Esto se va y me queda 4NB. Y de ahí, NB es igual a N. ¿Y cuánto sale NA? 5 tercios de N. Entonces, cuando yo ya tengo esas relaciones, fíjense, al calcular eso, ¿qué me queda? ¿O qué puedo calcular? Yo ya tengo NB y ya tengo NA. Y ahí directamente, NA', porque eso es lo que me pide en el ítem B. NA' sobre NB', ¿a qué es igual? A NA 5 tercios de N. ¿Cuánto era NA'? Menos N sobre NB', que va a ser NB más N. ¿Sí? Fíjense, acá está. NA menos N y NB más N. ¿Cuánto me queda finalmente esto entonces? A ver, esto sale 1 tercio. ¿Sí? Porque, vamos a ver, 5 tercios menos 1 va a ser, esto va a ser 2 tercios sobre 2, sí, se va la N y me queda que NA' sobre NB' es 1 tercio. Ojo que esta parte no era necesaria. Esto lo escribí porque no había visto que ya nos da de dato la relación de temperaturas. Si no pasaba eso, ahí sí tenía que desarrollar y ver qué dato me daba. Entonces, ya tengo la relación entre el número de moles después de abrir y antes de abrir. Y finalmente, ¿qué me pide? La presión común en los sistemas, ¿verdad? Bueno, entonces, para hallar esa presión, voy a borrar esta partecita, ya que no lo utilizamos. Y directo. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Ítem C. Tengo los estados final e inicial acá en A. Entonces, va a ser presión inicial por volumen en A, va a ser NA por R por la temperatura en A, 300. Y para el otro caso, ¿cómo va a ser? Presión va a ser P por volumen es igual a NA' por R por la temperatura, 300. Si divido esto,
¿qué me queda? Que 5 sobre la presión que estoy buscando es Na sobre Na'. Ahora, ¿cuál es la relación que hay ahí? Na sobre Na', ¿cuánto era? Na menos N. Pero N de acá, yo sé que es 3/5 de Na. Entonces, Na menos 3/5 de Na, que va a ser igual a Na sobre 1 menos 3/5 es 2/5 de Na. Se simplifica y me sale que 5 sobre P es igual a 5 sobre 2. Por consiguiente, la presión común es de 2 atm. ¿Sí? Fíjense, directo. Hago estado inicial, o sea, etapa 1, etapa 2. Solamente que esto es lo que les quería mostrar. Generalmente pues igualamos presión por volumen sobre temperatura 1 es igual a presión por volumen sobre temperatura 2. Eso es el caso en que se mantenga constante el número de moles. En este caso se pierde número de moles. Por ende, hice todo este procedimiento. Y con esto culminamos o hice lo que sería nuestro último ejercicio de propiedades térmicas de la materia. ¿Sí? La siguiente clase ya vamos a mezclar lo que es concepto de primera ley de la termodinámica, de propiedades térmicas de la materia y la segunda ley de la termodinámica. ¿Sí? En donde voy a estudiar toditos estos procesos, así mismo, o sea, toditas las fórmulas otra vez, solamente que ya va a ser aplicado ¿a qué? A ciertos ciclos para, como por ejemplo el ciclo Diesel, el ciclo Otto, el ciclo de Carnot, ¿sí? Entonces, eso es todo en este capítulo.